En el presente video tutorial vamos a visualizar cómo realizar la simulación de un circuito eléctrico básico en el software Proteus Design Suite versión 8.1. Para comenzar, tenemos que hacer clic en el botón ISIS o Schematic Capture. Luego, debemos realizar un reconocimiento de cuáles son las partes más importantes de este software y cuáles son los botones que contienen los elementos principales para realizar el esquemático del circuito eléctrico o del circuito electrónico. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el esquemático va a quedar en este espacio al que denominamos lienzo de trabajo. Cuando hablo de esquemático, me refiero al circuito eléctrico o electrónico como tal, con sus diversos componentes, ya sean elementos pasivos como resistencias, inductores o capacitores, u elementos activos como por ejemplo circuitos integrados, microcontroladores con puertas AND, OR, etc. Adicional pues las fuentes de alimentación o los instrumentos de medición de las diferentes variables. Dicho esto, también es importante recalcar que hay unos iconos bien. Dicho esto, es necesario visualizar algunos iconos. Dicho esto, es necesario reconocer algunos iconos que nos van a servir para, ya sea, ubicar los elementos dentro del lienzo de trabajo o en su defecto para mejorar las condiciones de visualización del circuito eléctrico o del circuito electrónico. Por ejemplo, este icono de acá, Toggle Grid, nos va a servir para activar o no esta grilla que ustedes pueden visualizar en el lienzo. Observemos cómo funciona. Si yo hago clic una vez, se quita la grilla. Si hago clic por segunda vez, aparecen solamente puntos. Y si hago clic por tercera vez, aparecen unas líneas de referencia para ubicar los elementos. Después de haber visualizado este icono, vamos a tener presente este otro icono denominado Selection Mode. En estas circunstancias donde no tenemos ningún circuito todavía puesto en el lienzo, no podemos ver la funcionalidad o las ventajas de esta herramienta de Selection Mode. Por ende la vamos a dejar para después, una vez tengamos ya dibujado o más bien ya puesto en el lienzo algunos elementos del circuito eléctrico. Prosigamos. El siguiente icono se llama Component Mode. En este icono nosotros vamos a encontrar todos aquellos elementos, ya sean pasivos o activos, de nuestros circuitos eléctricos o circuitos electrónicos. Estamos hablando de resistencias, condensadores, inductores, osciladores. Estamos hablando, por ejemplo, de microcontroladores, compuertas, multiplexores, etc. Después de esto, vamos a encontrar varios iconos, pero hay uno muy importante que se denomina Terminal Mode y vamos a ver más adelante que en Terminal Mode vamos a encontrar la referencia o que en algunos casos denominamos tierra. Luego de este, vamos a hacer uso de unos elementos que encontraremos en el icono Generator Mode, porque es que en este icono se encuentran todas las fuentes de alimentación de nuestro circuito, ya que sea una fuente de corriente alterna de tipo senoidal o sea una fuente de corriente DC
o sea, por ejemplo, una fuente de tipo pulso, o como en algunos casos conocemos como Pulse Width Modulation o PWM. Adicional a esto, vamos a hacer uso de un icono que se denomina, o más bien que tiene una forma de instrumento de medición, y aquí lo que vamos a hacer es encontrar todos aquellos instrumentos con los que vamos a poder medir el voltaje o la corriente, o también vamos a encontrar elementos o dispositivos más bien como el oscilador para visualizar cómo se comportan las señales. Dicho lo anterior, entonces vamos a comenzar a montar en este lienzo un circuito básico eléctrico. Lo primero es que vamos a hacer uso de una resistencia que va a modelar, por ejemplo, una bombilla o una plancha, o puede modelar cierto circuito resistivo. Entonces vamos a ir al icono Component Mode y posterior hacemos clic en el icono que tiene la letra P. Cuando hacemos clic en el icono que tiene la letra P, emerge una ventana denominada Peak Devices. Acá es donde vamos a encontrar el compendio de elementos activos o pasivos que nos van a servir para construir nuestros circuitos eléctricos o electrónicos. Aquí en Keywords voy a buscar un elemento denominado resistencia y observemos que con solo escribir la palabra res ya encontramos una resistencia de tipo genérica. Esta nos sirve para nuestro propósito, por lo tanto la podemos elegir. Seleccionamos y luego hacemos clic en OK. Observemos una cosa. Inicialmente el cursor tenía una forma de flecha blanca. Ahorita el cursor tiene una forma de lápiz blanco. ¿Qué significa esto? Que en la memoria del programa Proteus ya hay un elemento cargado. ¿Cuál es ese elemento? La resistencia. Entonces, ya no queda nada más que elegir el sitio donde yo quiero poner el elemento, confirmarlo haciendo clic izquierdo y observen, ahí ya me aparece el elemento en color fucsia, pero ya para ubicarlo o para ponerlo en el lienzo y que me quede fijo ahí, en ese lugar, lo que debo hacer es clic izquierdo nuevamente. Observen que de fucsia paso ya a un color característico de los elementos de Proteus, que es el color gris. Ahora bien, observen que el cursor quedó nuevamente convertido en un lápiz blanco. Significa que si yo necesito más resistencias, pues entonces no tengo que volver a buscar en la librería, sino que como ya en el programa, en la memoria del programa Proteus se encuentra cargada la resistencia, es sino nuevamente elegir el sitio donde quiero poner la resistencia, hago una vez clic, confirmo el sitio donde la quiero dejar y vuelvo a hacer clic y observen que ahí ya quedó puesta la resistencia en el lienzo de trabajo. Para ya volver al icono o más bien al cursor en modo de selección, de tal suerte que yo pueda elegir uno o dos o tres elementos y borrarlos o hacer algo con ellos, como cambiar sus propiedades, pues tengo que dirigirme al icono de Selection Mode. Pero para hacer este ejercicio voy a poner otra resistencia adicional que finalmente pueda agrupar con esta otra resistencia que puse y así eliminarlas. Voy a Selection Mode y en Selection Mode hago clic izquierdo, sostengo y selecciono estas dos. Y suelto el clic. Ahí ya seleccioné las dos y lo único que tengo que hacer es oprimir la tecla suprimir para eliminar ambos componentes.
Después de esto, me interesa hacer algo y es detallar cuál es la información que aparece en la resistencia, por ejemplo. Para ello, yo puedo valerme del scroll del mouse, ya sea rotándolo hacia adelante o hacia atrás. Si lo roto hacia adelante, observemos lo que pasa. Se acerca el lienzo, por ende podemos visualizar mucho más los elementos o la información de los elementos ya puestos en el lienzo. Si el scroll lo roto hacia atrás, observen que se aleja. Adicional, pensemos en lo siguiente también, o más bien visualicemos que aquí en la parte izquierda tenemos una pantallita en gris con la cual yo puedo ubicar los elementos de la mejor manera para visualizarlos. Si hago clic izquierdo sostenido, yo puedo ubicar los elementos o más bien el lienzo donde desee. Por ejemplo, lo quiero dejar ahí. Para confirmar, vuelvo a hacer clic. Luego, muevo el scroll hacia adelante y en esta ocasión voy a revisar cuáles son las propiedades de esta resistencia y cuáles podría cambiar. Para ello, pues entonces lo que hago es hacer doble clic sobre el elemento y observen que emerge una ventana denominada Edit Component. Aquí yo puedo cambiar el nombre de esta parte. Aquí se llama R1, pero por ejemplo yo le voy a poner Rshunt. En estos momentos esa resistencia tiene un valor de 10K, o sea de 10 kiloohmios, y yo la quiero dejar en 100 ohmios. Doy OK y listo. Ya quedó mi resistencia con los valores deseados. Después de esto, lo que voy a hacer es rotar la resistencia, puesto que me conviene más dejarla de manera vertical. Para ello hago clic derecho y luego la roto en el sentido de las manecillas del reloj. Observen que ya la resistencia quedó bien ubicada. Después de esto, pues necesitamos una fuente de corriente alterna que nos pueda simular el voltaje que nosotros, del que disponemos más bien en los tomacorrientes de las casas. Entonces, vamos a al siguiente icono donde vamos a encontrar esta fuente. El icono es este, denominado Generator Mode. Si hacemos clic en ese icono, vamos a encontrar diferentes generadores. Uno de ellos es un generador DC, un generador de tipo alterno senoidal, o por ejemplo un pulso, un generador de tipo pulso, o como es bien conocido en algunas literaturas, Pulse Width Modulation o PWM. Acá encontramos otros tipos de generadores, pero en este caso no nos interesa. Vamos a elegir este generador de tipo alterno. Entonces, una vez seleccionado el tipo de generador, entonces me vengo para el lienzo, observen que vuelve a aparecer el lápiz, selecciono el lugar donde quiero poner el generador, por ejemplo en este caso quiero dejarlo acá, vuelvo a hacer clic izquierdo y ahí ya me aparece. Muy bien. Después de haber puesto el generador, voy a cambiar sus propiedades haciendo doble clic izquierdo. Observen que aquí aparece que nos preguntan cuál es el nombre del generador. Yo le voy a poner BAC, por ejemplo. La amplitud, en este caso, me interesa es poner el valor RMS, que es 120 voltios. Recuerden que el valor de voltaje RMS de 120 voltios es el valor que yo obtengo al medir, por ejemplo, en un tomacorriente, por lo menos en Colombia, en un tomacorriente en una casa, al medir con un instrumento como un multímetro o un voltímetro.
el multímetro en la escala adecuada y para medir la variable voltaje pero alterno. Entonces, una vez yo hago la medición, pues voy a tener un valor aproximado de 120 voltios. La frecuencia, recordemos que en Colombia la frecuencia es de 60 Hz. Listo. Entonces acá ya tenemos una fuente de voltaje a la que he denominado AC de 120 voltios RMS, o normalmente lo conocemos como 120 voltios, y una frecuencia de 60 Hz. Ahora bien, esta fuente que está acá, en este contexto me va a representar, por ejemplo, la fase del circuito. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta un elemento bien importante que es la referencia. O sea, con respecto a qué yo estoy entregando estos 120 voltios o con respecto a qué voy a hacer las respectivas mediciones. En ese caso, la referencia, que en algunos casos la encontramos como ground, va a estar en este icono denominado Terminals Mode y aquí aparece ground. Lo mismo, aparece el lápiz. Voy a poner en este caso el lápiz acá y voy a seleccionar esta ubicación otra vez haciendo clic izquierdo. Muy bien, ya tenemos los elementos básicos de nuestro circuito eléctrico. Ya tenemos nuestra fase denominada VAC y, ¿por qué no, denominar la referencia como si fuera un neutro para este caso? Ahora vamos a proceder a hacer las conexiones. Para hacer las conexiones, observen, podemos hacer lo siguiente. Desplazamos el cursor hacia uno de los terminales del elemento. Bueno, esta fuente tiene solo un terminal, pero por ejemplo, este elemento resistivo tiene dos terminales, el que está en la parte de arriba y el que está en la parte de abajo, en los extremos de la resistencia. Y en este caso la referencia pues tiene solamente un terminal. Entonces no sé si lograron percatarse de que cuando paso el mouse por encima del terminal, ese lápiz que inicialmente era blanco se convierte en un lápiz de color verde. Eso significa que es un terminal y que desde ahí podría yo tender un cable. Entonces, lo único que debo hacer es hacer clic y con el clic sostenido, clic izquierdo sostenido, me desplazo hacia el terminal, en este caso de la resistencia shunt, el terminal de la parte de arriba. Ahí todavía estoy haciendo clic sostenido izquierdo. Y observen, el lápiz inicialmente estaba blanco mientras estaba en la trayectoria del cableado, pero cuando llegué al terminal se puso verde. Significa que ahí está el otro terminal, como bien les había dicho anteriormente. Para confirmar que voy a pegar el cable en ese terminal, entonces suelto el clic izquierdo y vuelvo a hacer clic para confirmar. Ahí entonces ya quedó unida esta fase con uno de los terminales de la resistencia. Sigue la parte de abajo, entonces en este caso lo que voy a hacer es conectar este terminal de la resistencia a la referencia. Muy bien, ahí ya quedó listo nuestro circuito. ¿Qué nos falta? Hacer algunas mediciones. Para hacer esas mediciones, lo que tenemos que hacer es recurrir al icono donde se encuentran los instrumentos de medida. Entonces, por ejemplo, voy a hacer clic en el icono y ahí voy a encontrar varios. Uno de los que vamos a utilizar es el osciloscopio, pero en estos momentos, para hacer la primera simulación, vamos a elegir el voltímetro AC. Nuevamente selecciono y aquí me queda el lápiz, significando ello
que en la memoria del programa de Proteus ya está listo el elemento voltímetro AC para ser ubicado. Quiero ubicarlo acá. Quiero ubicarlo por esta zona y lo voy a dejar acá. Confirmo el sitio haciendo clic izquierdo nuevamente. Luego voy a pegar este terminal de la fase y voy a pegar este otro terminal del neutro. Muy bien. Para visualizar cuál es el valor de esa fuente de voltaje, pues recordemos, en un principio son 120 voltios, pero lo que queremos es visualizar cuánto voltaje se está mostrando en este instrumento. Para ejecutar entonces la simulación, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esta barra que encontramos en la parte inferior del programa y buscamos el botón denominado Run the Simulation, o en algunos casos lo conocemos como por ejemplo un play, un pause y un stop. Entonces, en este caso vamos a hacer clic en Run the Simulation y observemos algo. Observemos que el instrumento de medición, que en este caso es un voltímetro AC, nos está midiendo un voltaje de 120, que es el voltaje RMS que nosotros habíamos incluido aquí en la fuente de voltaje AC. Voy a detener la simulación. Aquí me sale una pestaña y lo que yo hago es cerrar la pestaña y ahorita me interesa medir la corriente. Mientras que el voltaje se mide así en paralelo, observen que este instrumento está en paralelo, por ejemplo, con la resistencia o en paralelo con la fuente AC. La medición de la corriente tiene que ser en serie. Palabras más, palabras menos, es que a través del instrumento de medición de corriente, en este caso corriente AC, tiene que pasar la corriente para que el instrumento pueda hacer la medición. Entonces vamos a eliminar este cable que nosotros encontramos acá, este que les estoy señalando con el lapicito verde. Para nosotros eliminar ese cable, tenemos dos opciones: clic derecho, eliminar, o hacemos doble clic derecho e inmediatamente el cable se elimina. Muy bien. Vamos a buscar el amperímetro AC. Aquí lo tenemos, ya está el lapicito blanco. Selecciono el lugar donde lo quiero dejar y entonces lo voy a ubicar en este sitio. Para ubicarlo hago clic izquierdo. Muy bien. Ahora sí, voy a conectar un cable desde este lugar donde se conecta la fuente y el instrumento de voltaje, perdón, de medición de voltaje, y el más del amperímetro AC. Ya voy a hacer algunas claridades en relación a estos signos más y menos de estos instrumentos AC, más aún cuando entendemos que en la corriente alterna no hay, entre comillas, polaridad. Acá cogemos el otro terminal y lo conectamos a la resistencia. Muy bien, vuelvo a Selection Mode. Ok, ahí ya tenemos listo nuestro circuito. Vamos a mirar cuáles son esos valores de voltaje nuevamente y cuáles son los valores de corriente que se nos va a mostrar en el instrumento. Ok, muy bien. Entonces el voltaje son 120 voltios, como habíamos visto anteriormente, y la corriente es 1.2 amperios. Era de esperarse ese valor de corriente, puesto que el voltaje que estamos aplicando en la resistencia es de 120 voltios. Y cuando nosotros dividimos el voltaje sobre la resistencia, que en este caso es de 100 ohmios,
pues 120 sobre 100 nos da 1.2, que es el valor que está entregando esta fuente de voltaje. ¿Ok? Hay que tener en cuenta algo. Uno podría decir, bueno, yo estoy alimentando este circuito con una fuente de voltaje AC y yo podría decir, cuando la corriente viene por acá, parte de esa corriente se vendría por acá, por el instrumento de voltaje, y otra parte por el instrumento de corriente, o más bien por toda esta rama en la que está el instrumento de medición de corriente y la resistencia. Sin embargo, hay que entender algo. Estos instrumentos usualmente tienen, o por lo menos el voltímetro, tiene una resistencia tan grande, pero tan grande, que la corriente que se viene por acá es mínima a comparación de la que se vendría por esta otra rama. Con ello nosotros diríamos que los instrumentos para medir voltaje tienen para medir corriente tienen poca resistencia, porque por ellos tienen que pasar la corriente para poder realizar la respectiva medición. Entonces, en este caso podemos obviar las pérdidas acá, por ende, el valor de corriente que nos interesa, o más que todo, el valor de corriente que se va a reflejar, es el que vamos a encontrar en ese instrumento de medición de corriente, o sea, en el amperímetro. Muy bien, aquí, entonces, ya sabemos cómo ubicar tanto el voltímetro como el amperímetro así. Vamos a detener la simulación y vamos a poner un último instrumento, que es el osciloscopio. Selecciono osciloscopio y observemos que aquí ya no aparece el lápiz, pero si yo hago clic, por ejemplo, en este lugar, a ver, muy bien. Ahora lo único que nos falta es visualizar cómo se comporta la señal de voltaje. En este caso vamos a elegir el osciloscopio, nuevamente haciendo clic en el icono de instrumento de medición, hacemos clic en el osciloscopio, vuelve a aparecer el lapicito blanco, selecciono un espacio donde quiera poner el instrumento, en este caso acá, confirmo con clic izquierdo y finalmente voy a elegir que esté acá. Muy bien. Ahora, ¿qué quiero medir yo con el osciloscopio? Quiero medir cómo se comporta el voltaje. En ese caso, pues el osciloscopio tiene 4 canales, el canal A, B, C, D, y lo que hago es elegir uno de ellos. En mi caso voy a elegir el canal A, por lo que parto del terminal A del osciloscopio y lo traigo hasta la fuente de voltaje. Observe que acá solamente hay una entrada. Bueno, hay 4 entradas, mas no vamos a encontrar una entrada relacionada con la referencia, porque con este elemento se sobreentiende que él va a mostrar esta señal de voltaje con respecto a la referencia, que en este caso sería este icono que visualizamos acá y que conocemos, como bien dije, en la literatura como tierra. Ahora bien, vamos entonces a ejecutar nuevamente la simulación y visualizar a ver qué pasa. Play o Run the Simulation y encontramos ya una ventana emergente. Revisemos, aparecen los mismos 120 voltios del voltaje y aparecen los mismos 1.2 amperios de corriente. Acá, como era de esperarse, hay una aparente
onda senoidal, dado que estamos alimentando el sistema con corriente alterna. Recordemos que lo estamos alimentando por el canal A. Ello implica que tenemos que configurar el canal A de este osciloscopio. Adicional, hay otra cosa que tenemos que configurar y es no solamente el voltaje que está en el eje Y, o sea, en el eje vertical, sino que tenemos que configurar el tiempo que está en el eje X. Configuremos primero el, el voltaje en el eje Y. Entonces, observemos que acá hay un valor, en este canal A, en la parte de abajo hay un valor que es el número 5. Y lo que significa ese valor es que en lo en lo vertical, entre línea vertical y línea vertical, entre línea horizontal y línea horizontal, el valor que hay es de 5 voltios. Es decir, desde la línea azul hasta la siguiente línea verde horizontal van a haber 5 voltios. Hasta la siguiente van a haber 10 voltios. Hasta la siguiente 15 voltios y así sucesivamente. Entonces, para nosotros poder visualizar en su totalidad la onda, más aún cuando nosotros sabemos que la amplitud es de 170 voltios, porque recordemos que el voltaje RMS era 120 voltios y que la amplitud se encuentra como el voltaje RMS multiplicado por raíz de 2 y que 120 por raíz de 2 es 170 aproximadamente, entonces nosotros tenemos que hacer un cambio en la sensibilidad del instrumento. ¿Qué es este cambio de sensibilidad? Que el valor de voltaje entre líneas horizontales sea mucho mayor para poder visualizar bien la señal. Miremos cómo lo podemos hacer. Aquí nosotros tenemos un dial, tenemos dos diales, uno externo y uno interno. Entonces el externo, observen que llega hasta 20. Aquí me está mostrando, que en estos momentos la distancia que hay entre líneas horizontales es de 20 voltios. Es decir, si nos referenciamos en la lineecita azul, entonces desde esta línea azul hasta la primera verde voy a tener 20 voltios, hasta la segunda 20-40, hasta la tercera otros 20, o sea 60, hasta la cuarta otros 20, o sea 80 y así sucesivamente. Vamos a aumentar la sensibilidad, pero ya con la rueda externa o con el dial externo ya estamos al límite, entonces lo que hacemos es utilizar la rueda interna. Observemos que ahí ya podemos visualizar de una mejor manera la onda AC. Acá ya el valor de la sensibilidad es de 50 voltios por división, lo que significa que entre líneas horizontales van a haber 50 voltios. Entonces, volvemos y nos referenciamos de la línea azul. Desde ahí hasta la siguiente línea verde tenemos 50, hasta la siguiente 100, hasta la siguiente 150. Muy bien, ya logramos visualizar toda la onda. Ahora lo que debemos hacer es mover la onda de tal suerte que nosotros podamos visualizar bien el patrón. Esto es coger este eje Y que está con una línea punteada gris y desplazarlo hacia la izquierda. Para ello, observen que hay un espacio que se llama horizontal y digamos, un scroll denominado posición. Este scroll, si yo lo desplazo hacia la izquierda, observen que me desplaza toda la señal. En mi caso, lo voy a desplazar hasta ahí. Hasta ahí es suficiente. Muy bien. Como yo quiero visualizar un poco más los patrones, quiero ver mayor cantidad de patrones de la onda alterna,
Entonces, así como hicimos en el canal A, vamos a hacer con la variable tiempo. Para ello, aumento la sensibilidad y observen lo que pasa cuando aumento la sensibilidad. Aumentar la sensibilidad, recuerden, escoger este valor de distancia entre, aquí ya estamos hablando de líneas horizontales, o perdón, líneas verticales, de tal suerte que ese valor aumente. En este caso, la distancia entre líneas verticales es de 50 milisegundos. Vamos a disminuir un poco más este valor. Vamos a dejar la sensibilidad. Listo, la sensibilidad acá está en 5. Muy bien. ¿Qué significa que la sensibilidad sea 5 milisegundos? Como bien les dije, que la distancia entre líneas verticales es 5 milisegundos. Entonces, partiendo desde este punto donde estoy señalando con el cursor, y si empiezo a sumar hacia la derecha, entonces voy a encontrar que hasta la primera línea vertical después de la línea punteada voy a tener 5 milisegundos. Luego a la siguiente voy a tener 10, a la siguiente voy a tener 15 y hay un pedacito que no se logra visualizar muy bien qué es, pero recuerden que la frecuencia cuando es de 60 Hz tiene un periodo de 16.66666 milisegundos. Es decir, que este pedacito que hay desde los 15 hasta donde vuelve a cortar la onda con el eje X o con el eje del tiempo son esos 1.66666 que no se pueden apreciar muy bien acá en la gráfica. Si aumentamos un poco, observemos qué pasa si aumentamos un poco la resolución aquí, o más bien si disminuimos la sensibilidad. Acá, por ejemplo, si comenzamos acá, desde la línea puntada, entonces tenemos que a la primera línea vertical hay 2, porque la sensibilidad ya es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. O sea, casi 16.66. Ese punto 66 se ve entre esta línea vertical y el cruce con el eje X. Entonces acá se puede observar un poco mejor la onda. Recuerden que cuando tenemos una corriente alterna o una señal de voltaje alterno, la señal de voltaje comienza en cero, aumenta, llega a un valor máximo y vuelve a cero. Y luego va hacia abajo y vuelve otra vez hacia cero. Cuando sube y baja, estamos en la parte positiva, o sea que tiene polaridad positiva. Cuando está en la parte de abajo, tiene una polaridad negativa. O sea que podemos decir que cada 8.33 milisegundos, para cuando la frecuencia es 60 Hz, la polaridad está cambiando en la corriente alterna. En estos instrumentos, pues si bien aparecen, por ejemplo, en la simulación, este más y este menos, observemos que si nosotros ubicamos más bien este terminal en la referencia y este otro terminal hacia la fase, vamos a ver que no hay un cambio. Voy a detener la simulación, voy a eliminar este cable, elimino este otro y voy a hacer un cambio. Muy bien, ejecuto la simulación y observemos el valor sigue siendo 120 voltios. O sea que el instrumento me va a medir el mismo voltaje independientemente de si conecto uno de sus terminales a la fase o al neutro. Y lo mismo pasa en la realidad. Si tú conectas un multímetro con la variable voltaje y la escala adecuada, voltaje alterno y la escala adecuada, independientemente de que conectes el terminal rojo o el terminal negro a la fase o al neutro,
el valor que va a mostrar en la pantalla del multímetro es 120 voltios. Espero que toda esta información que visualizamos hasta el momento les haya sido útil y en otros próximos tutoriales eh, ahondaré en otros temas bien importantes. Hasta pronto.